Empezamos la clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La semana pasada estuvimos viendo ampliamente el final de la caída en picada del rey Saúl. ¿Cuál fue ya el toque de fondo sin que saliera a flote del rey Saúl? Cuando consultó a la divina, a la bruja de Endor. Cuando fue y consultó, que quería consultar al espíritu de Samuel, vimos como el demonio se apareció con el espíritu, como el espíritu de Samuel, y le dijo unas mentiras ligadas con unas verdades que constituyeron una media verdad. Vimos que la técnica de la bruja de Endor no se diferencia en nada de las técnicas de las brujas de hoy en día, porque la bruja de Endor le dijo, ve un señor con un manto que viene de la oscuridad. ¿Y quién fue quien dio el nombre? Saúl. Ah, ese es Samuel. La bruja nunca dijo que era Samuel. Dijimos la semana pasada que es tal como hoy en día las brujas te dicen, ve una viejita detrás de ti. Tú dices, es mi tía Juanita. Y de ahí ellos cogen todo. Fíjense que la táctica de las brujas, desde la época hace 4.000 años de Saúl hasta el día de hoy, no ha cambiado para nada. Y ese espíritu maligno le dijo una mentira a Samuel. ¿Se recuerdan? Le dijo, Samuel, Dios te abandonó. Dios no abandonó a Samuel. Samuel abandonó a Dios. Y después le dijo una verdad. Mañana te van a derrotar en Gibeá. Y claro, ¿qué puso el demonio en el espíritu de Saúl? Un espíritu de derrota. Samuel me dijo que mañana voy a ser derrotado. Aquí no hay nada más que hacer. Eso es lo único que da el demonio. El demonio lo único que da es espíritu de derrota. En comparación con Cristo, que es de espíritu de victoria. Fíjate cómo el demonio nos lleva a nosotros, ya desde este momento en que Saúl pensó que este era Samuel y creyó que este espíritu le decía que mañana iba a ser derrotado, en ese momento la batalla se perdió. Después empezó el capítulo 29, ya nos quedan nada más que 3 capítulos para terminar Samuel, y lo leímos también, antes de terminar, este capítulo 29 describe la vida de David entre los filisteos. Como vimos en el capítulo 27, David se había sentido tan desalentado por la determinación de Saúl de matarlo, que salió de la tierra de Israel. Dios no le había dicho a David que saliera de la tierra de Israel, como tampoco nunca le dijo a Abraham que abandonara la tierra. Ya digamos que la fe de David como que se debilitó un poco por las circunstancias que lo estaban rodeando que eran adversas. ¿Se recuerdan que hablamos que como la misma gente de Israel empujó a David que se fuera de Israel? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Y hablamos cuánta responsabilidad tenemos nosotros cuando alguien viene a la iglesia y con nuestra actitud hacemos que se vaya de la iglesia. Hablamos ampliamente de eso. Pero entonces cuando David tomó la determinación de abandonar Israel, no consultó al Señor y se trasladó al país de los enemigos de Israel, al país de los filisteos. Nosotros sabemos desde el principio, desde la época de los jueces, que los filisteos eran enemigos acérrimos de Israel. Entonces vemos que mientras David estuvo viviendo allí con los filisteos, en el capítulo 29, nos dicen que se hizo amigo del rey Aquís, rey de Gat, uno de los líderes filisteos. Vemos que en el capítulo 29 leímos la semana pasada que la guerra estalló una vez más entre David y los filisteos. Entonces David se encontró en una situación difícil, porque siendo amigo de los líderes de los filisteos era israelita y se sintió obligado a quedarse con los filisteos. Pero Dios, se recuerdan, intervino, impidió que David atacara a su propio pueblo. Así que a último momento los filisteos desistieron no aceptar a David. Todos los que estamos escuchando esto 4.000 años después, muchas veces no nos damos cuenta de las muchas ocasiones en que Dios interviene en nuestra vida. Como David, a lo mejor aquí no se dio cuenta que Dios estaba interviniendo en su vida. Muchas veces nosotros traspasamos los límites que Dios nos ha fijado. Y cuando traspasamos los límites que Dios nos ha fijado, nos encontramos en territorio extraño o en el lugar donde no debíamos estar o haciendo lo que no debíamos estar haciendo. Cuando cometemos estos malos errores, estos errores de mala apreciación,
Dios muchas veces interviene de forma misteriosa y nos guarda de cometer un error mayor que tuviéramos que lamentar toda la vida. ¿Cuál era el error mayor que iba a cometer David, que le iba a afectar para toda la vida? Pelear contra su pueblo. Sin embargo, mira cómo el Señor actúa, que los filisteos son los que dicen, no queremos que... Como Dios misteriosamente muchas veces nos libere y nosotros muchas veces ni sabemos las veces que Dios actúa a nuestro favor. Por eso me encanta una plegaria que hay en la liturgia bizantina, cuando dice, gracias Señor por los favores que nos has dado, los escondidos y los manifiestos. Hay favores que el Señor nos da que están manifiestos, que lo vemos, pero ¿cuántos favores el Señor nos ha dado que están escondidos? Dios interviene bondadosamente para evitar que cometamos muchas veces pecados que vamos a lamentar el resto de la vida. En este capítulo 29, leyendo estos versículos, vemos como dice, los filisteos reunieron toda su fuerza en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel, mientras los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a cientos de a 1000 hombres. David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquís. Cuando estaba la guerra para estallar, David y sus hombres todavía se encontraban con los filisteos. Acuérdense que hablamos que David, a pesar de ser el rey santo por excelencia de Israel, en su vida también cometió errores. Porque el único que no comete errores es Dios. No podemos juzgar a David así, no podemos juzgar a ningún santo por los errores cometidos. Porque si juzgamos a los santos por los errores cometidos, San Pablo es el primero que no sería santo. Y San Pedro tampoco sería santo, porque el que cometió el error más grande que fue negar a Cristo. Y fíjate que tanto David cae en este lado de la guerra y Pedro niega a Cristo por estar en el lugar equivocado. Pues Pedro meterse en la casa de Caifás con los enemigos de Jesús. Muchas veces tenemos que tener cuidado qué frontera estamos cruzando, porque somos nosotros hay veces los que nos metemos en el lugar totalmente equivocado. Y así puede pasar en nuestra vida hoy en día, ir a parar a lugares equivocados, a amistades equivocadas, a casas y visitas equivocadas, a situaciones en el trabajo equivocadas. Por eso que la Biblia es tan hermosa, porque esto ha ocurrido hace 4000 años, se aplica a nuestra vida. Estamos seguros de que si estamos marchando con alguien que de repente ha sido nuestro enemigo, eso es una señal un poco extraña, marchar al lado de alguien porque ¿se acuerdan el canto de Israel? Saúl mató a 1000 y David mató a 10.000. ¿De dónde eran la gente que había matado a 10.000 David? De los filisteos. Y ahora se ve marchando en el ejército de los filisteos. Mira tú cómo David cometió el horror de ponerse en el lugar equivocado, pero el Señor lo estaba velando. De todos los pecados que cometió David, a veces se recuerdan que le dije, qué cosa es, qué característica de David le salvó de perderse. El arrepentimiento, por supuesto que sí. ¿Qué más? La humildad. David era una persona humilde y faltó una cosa, sabía arrepentir, era humilde, pero faltaba una misericordia, era un hombre de corazón de misericordia. O sea que cuando el Señor pesa, las virtudes de David pesaron más que los defectos de David. Por eso yo decía que, y lo dice San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Los grandes santos muchas veces vienen de los grandes pecadores. Gracias a Dios, porque si no nosotros no tuviéramos ninguna oportunidad. San Agustín, el gran santo de los santos, un terrible pecador que no le faltó pecado, es un catálogo de pecados. Uno de los grandes santos de la iglesia. Se sigue cumpliendo la palabra del Señor. Los filisteos desconfiaron de que David luchase contra Israel. Ellos decían, esto no puede ser que este hombre que mató a tantos filisteos, inclusive mató a Goliat, el líder de los filisteos, venga con nosotros. Entonces los soldados filisteos se pusieron a murmurar y decidieron sacar a David de la... Fíjate lo que dicen los filisteos. No este David de quien cantaban en danza, Saúl hirió a 1000 y David a 10.000. O sea, tenían una memoria colectiva. Esta canción se había hecho popular. Fíjate que ellos no se acordaron de la historia, que se acordaron de una canción. Por eso hay que tener cuidado con las canciones.
porque las canciones nos pueden dejar un mensaje bueno, pero nos puede dejar un mensaje muy malo. Mira tú que los filisteos no se acordaron, mi abuelita me dijo que David, no está la canción que ella decía que David, por eso le digo a muchas personas, no es pecado oír canciones protestantes, hay algunas muy bonitas, pero muchas veces puedes quedarte tú con un mensaje equivocado, teológico, cuando oyes canciones protestantes. Porque se te queda grabada la letra de la canción y posiblemente esa canción tenga un error teológico, como muchos que he visto yo. Por eso que no es pecado oír música protestante, pero es un poco arriesgado, porque después en tu mente te vienen situaciones y versículos explicado de una forma que no es la forma en que la iglesia presenta la palabra de Dios. Entonces dice que en versículo del 7 en adelante, Aquís llamó a David y le dijo, vive el Señor, tú has sido un hombre recto y me has parecido bien que salgas y entres en el campamento contigo, porque ninguna mala cosa he hallado en ti desde que viniste a mí hasta el día de hoy, pero no eres grato a los ojos de los príncipes. Regresa pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. O sea que Aquís se dejó llevar por la opinión personal. Aquís no tenía criterio propio, igual que Poncio Pilato. No hay nada peor que una persona con poco criterio propio que se deja llevar por la presión de la gente de alrededor. Y con tal de mantener la armonía, Aquís, el rey Aquís, despidió a David. Claro que detrás de todo esto que estaba la mano de Dios. Aunque el rey Saúl fuera el enemigo jurado de David en aquel tiempo, de verdad que era inconcebible de que David se volviese o luchara en contra de su propio pueblo. Sin embargo, ¿qué había sucedido en David? Un debilitamiento de su fe por todas las cosas que le habían sucedido. Y no solo un debilitamiento de su fe que se juntó con los enemigos de Israel. Y su fe se debilitó más. Eso es lo que nos pasa a nosotros cuando nos juntamos con los enemigos de Dios. Por eso, como dice el refrán, en mi tierra cada oveja con su pareja. Cuando uno anda entre no conversos, créanme que, ¿recuerdan lo que dijo Pablo VI? Se lo he dicho millones de veces del demonio, que está contaminado y es altamente contaminante. Cuando tú andas con inconversos, créeme que si tú no estás muy fuerte, ellos terminan contaminando tu fe. Sin embargo, David se apartó de la voluntad de Dios, se debilitó la fe, se juntó con la gente que no debía y estuvo casi a punto de cometer un error trágico. Por eso dice el versículo 11, se levantó David y sus hombres de mañana para irse y regresar a la tierra de los filisteos. Y los filisteos en ese momento se fueron a Jezreel. Ahora, Jezreel estaba situado al norte. Si tuviéramos un mapa, que no lo tenemos, pudiéramos ver la región geográfica y tuvo mucho que ver. Jezreel estaba en el valle de Esdrelón. Sí, pero la gente no lo puede ver. Ahí lo tiene, pero es imposible que la gente lo vea. En el valle de Esdrelón, si lo tienen lo pueden ver. Jezreel estaba en el valle de Esdrelón. Todavía cuando vamos a Israel todos los años cruzamos el valle de Esdrelón. Y el valle de Esdrelón tiene un nombre muy significativo que mucha gente no lo conoce. Ese es el valle del Armagedón, que se llama Esdredón. Estaba en lo que es el valle del Armagedón, donde dice el Apocalipsis que va a ocurrir la gran batalla entre el bien y entre el mal, y hoy en día es un valle fértil y bastante pequeño. David pues no subió a Jezreel, sino que los filisteos se fueron y lo dejaron, y David y sus hombres se dirigieron hacia otra parte, hacia Siclac, totalmente aparte de donde fueron los filisteos. Y así llegamos al final de este capítulo 29 del primer libro de Samuel y entramos en el capítulo 30 y ya estamos terminando Samuel. Dice el capítulo 30, cuando David y sus hombres llegaron al tercer día a Siselac, los amalecitas habían hecho una incursión contra el Negev y contra Siselac y habían interrumpido en Siselac y la habían incendiado. Se llevaron a las mujeres que habían allí, a pequeños y grandes, pero no mataron a nadie, sino que se los llevaron cautivos y se fueron por el camino. Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad, vieron que estaba incendiada y que sus mujeres, hijos e hijas habían sido raptados. David y las tropas que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta quedarse sin aliento. Habían sido llevadas las dos mujeres de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail. ¿Se acuerdan de Abigail? La mujer de Nabal de Carnero, la que se montó en el burro y corrió como una loca cuando David le dijo que fuera. Bueno, a las dos le raptaron. Pero fíjate que interesante que a la esposa de David, a Mical, no la tocaron.
Eran 2 mujeres que tenía David, que era totalmente ilegal y en contra de la ley. Vemos también cómo David cometió sus errores. David se hallaba en grave apuro porque la gente hablaba de apedrearlo, pues el alma de todo el pueblo estaba llena de amargura, cada uno por sus hijos e hijas. Pero David halló fortaleza en el Señor su Dios. Dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech. ¿Se acuerdan de Ahimelech? Esta gente seguían siendo sacerdotes todavía. Buena vaina que era toda esta familia de Ahimelech. Acércame el efod. Abiatar acercó el efod a David. Consultó David a David diciendo, debo perseguir esta banda, le daré alcance. El Señor le contestó, persíguela porque de cierto la alcanzarás y librarás a los cautivos. Partió David con los 600 hombres que tenía y llegaron al torrente de Besor. Continuó David la persecución con 400 hombres. 200 se quedaron, pues estaban demasiado fatigados para atravesar el torrente de Besor. Aquí vemos que todos estos lugares que estamos hablando son lugares totalmente identificables hoy. No estamos hablando de lugares, ustedes van a Israel y pueden ver el torrente de Besor, pueden ver el valle de Redón. No estamos hablando de una fábula que alguien inventó, los lugares que se mencionan están ahí. Considerando este capítulo en su totalidad, vemos la diferencia entre Saúl y David. Cuando Saúl estuvo en un apuro, ¿qué hizo? Fue a consultar a una divina, a una bruja. Cuando David estuvo en un apuro, fue a consultar a Dios. ¿Ven la gran diferencia entre Saúl y David? ¿Se acuerdan el efod, que era el cuadro que se ponían los sumos sacerdotes con las piedras? Aquí, ¿se acuerdan? En el efod estaba el Urín y el Tumín, que eran las piedras que se oraba a Dios y le decía a Dios que contestara la pregunta que se le estaba haciendo. ¿Se acuerdan que después el Urín y el Tumín lo destruyeron porque la gente terminó siendo de eso uso de adivinación, no de consulta a Dios, pero todavía no estaba destruido el Urín y el Tumín, y por eso David consulta a Dios, David hace lo correcto. En nuestra vida eso es lo que tenemos que hacer. En vez de consultar a brujas, espiritistas, gente que tiran cartas, tenemos que consultar al Señor nuestro Dios. Si consultáramos al Señor nuestro Dios, las cosas irían para nosotros mucho mejor. ¿Y dónde consultamos al Señor nuestro Dios? En la palabra de Dios. La palabra de Dios, aquí tenemos la palabra de Dios escrita, aquí es donde nosotros podemos consultar al Señor. Y sabemos de antemano que el Señor, para todas las situaciones, la palabra de Dios tiene respuesta. Pero si nosotros no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, tenemos que acudir a gente extraña, que lo único que hacen es ponernos maldición encima. Vimos que mientras David y sus hombres estaban fuera del lugar donde debían estar, en su casa, con los filisteos, quienes aparecieron los amalecitas, otros enemigos de Israel, que habían invadido el país de los filisteos, destruyeron Siclac, que era una ciudad filistea, y inclusive llegaron a Berseba, que hoy en día se puede ver, la ciudad de Berseba existe todavía, y vemos cómo llegaron a este lugar y se llevaron inclusive a la familia de David. Eran un ejército, y podemos imaginarnos cómo se sintió David y sus 600 hombres. Habían llegado a su pequeña aldea de Siclac, que se había convertido en su hogar, esperando reunirse con su familia, y se encontraron destruida, abandonada. Por eso entró angustia en el corazón de David, pero él lo resolvió de otra forma. Esta fue una desgracia que cayó como un golpe sobre David. Entre las esposas perdidas, a Abigail del Carmelo, que se acuerdan que era una mujer sabia, que era una mujer prudente. Y David está acorralado por la angustia. Cuando uno cae acorralado por la angustia, uno siempre trata de buscar una solución fácil. Por eso cuando nosotros caemos acorralados por la angustia, siempre hay alguien que aparece y dice, yo conozco una viejita que tira las cartas. Como le dije la vez anterior, qué vergüenza que siempre hay personas que conocen una viejita que tira cartas y no hay cristianos que le digan, Cristo tiene la solución para ti. Ahí es como el mal tiene una lengua siempre a disposición y nosotros los católicos nos callamos. En el retiro hablamos que no podemos callar, tenemos que hablar. Siempre, yo nunca he visto que no suceda. Alguien que tenga un problema, que alguien nos diga que conoce alguna bruja. Mientras que nosotros todos los católicos nos callamos la boca. Y no le decimos, ven a Cristo, que Cristo tiene poder para solucionar tu problema. No le decimos, más grande que tu problema es el poder de Dios. Mira, este grupo en la iglesia, ven este grupo en la iglesia. La iglesia tiene grupos para todo. Aquí en la arquidiócesis de Miami hay grupos para todo lo que se puedan imaginar.
Hay un grupo que ayuda a la gente para eso. Métanse en la arquidiócesis, pregunten a la parroquia qué grupo hay para ayudar en tal problema. Y seguida le van a decir, la arquidiócesis en el web está la lista de todos los ministerios de Miami. Vayan a un grupo de oración. ¿Por qué ir a buscar un lugar donde vas a consultar un espíritu que no es de Dios? Y a lo mejor te solucionan el problema, pero nunca te van a dar la paz. Vas a perder tu paz para siempre. Porque vas a estar contaminado por Satanás. Sigue diciendo, versículo 11, encontraron en el campo un egipcio, lo llevaron a David, le dieron pan el que él comió y agua para beber. Le dieron también un trozo de pan de higos secos y 2 racimos de pasas. Cuando hubo comido, recobró su espíritu, pues había estado 3 días y 3 noches sin comer pan ni beber agua. David le preguntó, ¿a quién perteneces y de dónde eres? Respondió, soy un muchacho egipcio, esclavo de un amalecita, pero mi dueño me abandonó porque me puso enfermo. Hemos hecho una incursión contra el Negev de los quereteos y de Judá y contra el Negev de Caleb y hemos incendiado Siserac. Le dijo David, ¿podría guiarme hacia esa banda? Respondió, júrame por Dios que no me matarás y que no me entregarás en manos de mi dueño y te guiaré hacia esa banda. Lo guió y los hallaron desparramados por todo el campo, comiendo, bebiendo y bailando por el gran botín que había tomado en la tierra de los filisteos y en la tierra de Judá. David los batió desde el amanecer al anochecer. Solo se salvaron entre ellos 400 jóvenes que montaron en camellos y huyeron. Salvó David todo lo que los amalecitas habían capturado. También rescató David a sus 2 mujeres. Nada le faltó, ni pequeño, ni grande, ni sus hijos, ni sus hijas, ni el botín, nada cuanto le había capturado David. David se lo llevó todo. Tomó David todo el ganado menor y llevando el ganado menor delante de él, diciendo, este es el botín de David. Llegó David donde los 200 hombres, que demasiado fatigados para seguirlo, se habían quedado en el torrente de Besor. Salieron al encuentro de David y de la gente que venía con él. Se acercaron David y la tropa y los saludaron. Pero todos los perversos y malvados de entre los hombres que habían ido con David contestaron, a los que no han venido conmigo no se les dará el botín que hemos salvado, sino solo su mujer y sus hijos que lo tomen y se vayan. David dijo, no hagan así, hermanos míos, con lo que el Señor nos ha concedido. Nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a esta banda que vino contra nosotros. ¿Quién les dará a ustedes la razón por este caso? Porque esta es la parte del que baja a la batalla y esta es la parte del que se queda con la impedimenta. Se partirá por igual. O sea, vemos aquí la misma actitud del hijo pródigo, ¿no? Esta gente se quedaron porque estaban exhaustos, ya no daban más, se quedaron en la retaguardia y cuando estos ganaron, le dijeron, a esto no le vamos a dar nada. Es el pecado original, es el egoísmo, yo y yo. Como el hijo pródigo que viene y el hermano, en vez de alegrarse porque el hermano viene, dice, pero eso es un sinvergüenza y te estás gastando con él cuando no me diste nada a mí. Y el padre le dice, ¿cuándo tú me pediste algo a mí? Tú sabes lo que pasa, que el hijo bueno, entre comillas, no conocía el corazón del padre, por eso nunca se atrevió a pedirle nada, por complejo. Y si me dice que no, y si no. Sin embargo, el hijo pródigo que se gastó todo en rumba, sí conocía el corazón de su padre, que era un corazón de misericordia. Y el abad, cuando nos dio la charla el sábado, habló de esta actitud, de los que en la iglesia se ponen bravos cuando un pecador llega. Cuando un pecador llega a la iglesia, lo que hay que tocar campana y hacer fiesta. Y vemos que aquí vemos que David era un hombre justo, dijo, no, vamos a partir en partes iguales. Dice en el versículo 25, y desde aquel día en adelante los estableció como decreto y norma para Israel hasta el día de hoy. Da la lista aquí de cómo se repartió. Y llegamos al último capítulo del libro de Samuel 31, que es muy cortito, y es el final de la terrible historia de Saúl. ¿Cómo nos dice? ¿Cómo el pecado? ¿Cuál es el pago del pecado? La muerte. Trabaron batalla los filisteos contra Israel. Huyeron los hombres de Israel ante los filisteos y cayeron heridos de muerte en el monte Gilboa. Apretaron de cerca a los filisteos a Saúl y a sus hijos y mataron los filisteos a Jonatán. ¿Se acuerdan de Jonatán, el amigo de David? Abinadab y Malquisuá, hijos de Saúl. El peso de la batalla cargó sobre Saúl. Lo descubrieron los tiradores, los hombres del arco, y se llenó de miedo ante los tiradores. Dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame, no sea que lleguen esos incircuncisos y hagan moza de mí. Pero el escudero no quiso, pues estaba lleno de temor.
Entonces Saúl tomó la espada y se arrojó sobre ella. Viendo el escudero que Saúl había muerto, se arrojó también sobre su espada y murió con él. Así murieron aquel día juntamente Saúl y sus 3 hijos y su escudero, así como todos sus hombres. Así como termina la triste historia de Saúl y toda su familia. Y se extingue la rama del reinado de Saúl de la faz de la tierra. Qué triste cuando comenzamos el capítulo, vimos a Saúl, ¿se acuerdan de Saúl buscando las burras? Jovencito buscando las burras. Como el Señor le dijo otra vez a Samuel, te he ungido rey de Israel. Pero ¿qué pasó con Saúl? Él nunca creyó en que él estaba capacitado para ser rey. Y eso no era humildad, eso era inseguridad en sí mismo. Le dijimos la famosa frase que se repite, cuando el Señor te llama, ¿qué? Él te capacita. Cuando el Señor te llama para algo, Él te capacita para lo que te llama. Si Él no te va a capacitar para lo que te llama, no te llama. Cuando el Señor te llama, ¿tú sabes lo único que tú tienes que decir? Sí, Señor. Ahora tú capacítame para lo que me estás llamando y dejarte guiar por Él, por el Señor. Saúl, cuando lo fueron a ungir, ¿se acuerdan? Saúl estaba perdido, estaba escondido entre las burras. O sea, quiere decir, él no salía de su misma limitación. Entonces, cuando ya el Señor le dijo a Saúl, no te quiero más como rey, voy a elegir a David, entonces Saúl dijo, ahora yo quiero ser rey. ¿Se acuerdan que hablamos? Que son los padres que no se ocupan de los hijos, y cuando los hijos están en droga hasta aquí, entonces quieren ser padres. O maridos o esposas que no cuidan su matrimonio, y cuando el matrimonio se acabó, quieren ser buenos maridos y buenas esposas. Es mejor hacerlo a tiempo, cuando el Señor te da la gracia para hacerlo. Miren qué situación. Saúl, a partir de ese momento, fue bajando los escalones. ¿Se acuerdan? Consultó a Dios sin ser sacerdote, hizo sacrificio. ¿Cuál era el gran problema? ¿Qué pecado era el gran problema de Saúl? Soberbia. Y aquí vemos un reflejo de la soberbia. Dice Saúl cuando vio que está secado, mátame. Pero ¿mátame para qué? Para que no digan los filisteos que ellos me mataron a mí. ¿Qué cosa es eso? Mira tú qué clase de soberbia, que él quería que su escudero lo matara para que no dijeran que el enemigo lo venció. Este es un hombre que fue soberbio hasta su misma muerte. Y los soberbios no entran al reino de los cielos. Acuérdense lo que dijo nuestra patrona, Sor María de Jesús crucificado. En el infierno hay, te lo repito 1.000.000 de veces, porque esa es la frase que más me gusta de ella, en el infierno hay toda clase de virtudes menos humildad. Y en el cielo hay toda clase de pecado menos soberbia. O sea, que una persona humilde, por mucho pecado que tenga, nunca irá al infierno. Y una persona soberbia, por muy santa que sea, jamás va a entrar al cielo. Y Saúl es un ejemplo de la gran, saca tu espada y traspásame, no sea que lleguen esos incrucisos y hagan mofa de mí. Ni siquiera que me derroten, que se burlen de mí. Y cometió el pecado de los pecados para terminar su vida. ¿Qué cosa? Se suicidó. Cuando ya no quedaba a Saúl no le quedaba pecado que cometer y atentó el pecado de suicidio contra Dios. Qué vida tan horrible. Qué vida para no imitar. ¿Y se acuerdan dónde comenzó todo esto? En un espíritu malo que entró en David. En Saúl. ¿Se acuerdan que el espíritu lo atormentaba y David cuando cantaba alabanza el espíritu se iba? Y él no supo conservar a aquellos que lo libraban del espíritu. ¿Qué lo quiso? Matar. El espíritu lo impulsó que matara a David. Qué pena murió Jonathan, que era un muchacho bueno. Mira cómo los errores de los padres pueden tener consecuencias en la familia. Jonathan, que era un muchacho justo y bueno, desafortunadamente también murió. Dice en el versículo 7, cuando los hombres de Israel que estaban del lado frontero del valle, del otro lado del Jordán, vieron que las tropas de Israel se daban a la fuga y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron sus ciudades y huyeron. Vinieron los filisteos y se instalaron en ellas. Al otro día vinieron los filisteos para despojar a los muertos y encontraron a Saúl y a sus 3 hijos caídos en el monte Gelboé. Cortaron su cabeza y los despojaron de sus armas, quisieron pasear a la redonda por el país de los filisteos para anunciar la buena noticia en sus templos y en sus pueblos. Depositaron sus armas en el templo de Astartés, que era su diosa, y colgaron su cuerpo de los muros de Betsán.
Supieron los habitantes de Yabes de Galaad que los filisteos habían hecho con Saúl. Se levantaron todos los valientes y durante toda la noche tomaron del muro de Betsán el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos. Y habiendo vuelto a Yabes, los que quedaron allí tomaron sus huesos y los sepultaron bajo el tamarisco de Yabes y ayunaron 7 días. Aquí termina el primer libro de Samuel. Vamos a ver la semana que viene, qué interesante, pero tiene que ver con esto, en el segundo libro de Samuel. Vamos a ver la reacción de David cuando se enteró de la muerte de Saúl y de Jonathan. Y vamos a ver una cosa muy interesante que en el cántico fúnebre de David dice que jamás llueva sobre ti Gilboa. Y si ustedes van hoy en día a Israel, hoy, después de 4000 años, en el monte Gilboa nunca llueve. Nunca ha llovido en el monte Gilboa, donde murió Saúl. El monte Gilboa, para este lado, está todo verde. Cuando llega la parte de la batalla que está del lado acá, todo es seco hasta abajo. Jamás se ha visto llover en el monte Gilboa. Lo que dijo el cántico de David, que jamás llueva en el monte Gilboa. El monte está ahí y lo puedes ver totalmente seco. Y toda la gente de la región te lo dicen, que llueve del lado acá del monte, pero nunca llueve sobre el monte. Que llueve por todos lados, pero en el monte jamás llueve. Ya en el libro segundo ya comenzamos ya con la vida y el reinado de Saúl. Hoy tengo el día muy malo yo. El retiro me ha dejado muy mal. Vemos el reinado de David, pero sinceramente la vida de Saúl nos indica todo cuanto no debemos hacer jamás en la vida. Lean el primer libro de Reyes. Como vamos a ver en Segunda de Reyes, vamos a ver por qué Israel perdió su reino y el capítulo 17 del segundo libro de Reyes nos hace entender por qué en nuestra vida viene la desgracia. El capítulo, todo el libro de primero de Samuel nos indica cómo una persona no debe comportarse ante Dios. Saúl cometió pecado, murió cometiendo el peor de los pecados. David cometió pecado, pero tenía un corazón de misericordia y se sabía arrepentir y ha sido considerado hasta el día de hoy el rey santo de Israel. ¿Qué le faltó a Saúl? Confiar en el poder y en la misericordia de Dios y buscar poderes extraños para compensar el poder y la misericordia de Dios. Ojalá que aprendamos nosotros de esta lección.